Hola, qué gusto. Esto es Tangente y el día de hoy tenemos un programa necesario. Necesario porque las personas aquí que nos orientan con su información también tienen que venir a dar informe. Así que el programa del día de hoy lo he llamado el informe de los 100 y pico días de Gustavo Herrarte. Ustedes ya conocen a Gustavo. Gustavo tiene una metodología única en Guatemala y de reciente aplicación. Utiliza lo que es Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial y la cruza además con su conocimiento teórico de ciencias sociales para extraer indicadores de los actores sociopolíticos en Guatemala bajo el enfoque y las metodologías de redes y análisis de discurso. Entonces ustedes lo conocen, lo han tenido aquí varias veces y nosotros creemos súper necesario que en el marco de los análisis de los 100 días también tener cómo ha cambiado Guatemala ya bajo la presidencia de Bernardo Arévalo. Entonces, mi trabajo aquí va a ser básicamente extraer la información que tiene Gustavo en la máquina que ustedes van a ver ahí enfrente en este momento, que es parte de su trabajo de redes que hace con sus bases de datos y sus servidores, y extraerle lo que tiene en la cabeza para poderlo entender de mejor forma, porque me parece que realmente son aportes valiosísimos para que terminemos de entender en la ruta que va el país, sobre todo con esta muy subjetiva medida de los famosos 100 días, que ya son 100 y pico del gobierno de Bernardo. La gente es traído a ustedes por Transdoc. Transdoc es la feria del empleo permanente. Viene a ser un gran apoyo para su operación de reclutamiento y de recursos humanos. Transdoc tiene miles de perfiles especializados de las diferentes tipos de contrataciones para profesionales que usted esté considerando. También están referenciados en diferentes puntos del país. Y lo que haces tú a la hora de contratar Transdoc es el servicio por un tiempo perentorio, un tiempo que tú escoges cuánto es. Y por el tiempo que lo tengas tienes acceso a miles de hojas de vida desagregadas por sus expertices, su experiencia y en qué parte del país puedes contar con ellos. Así que puedes visitar transdoc.com para tener más información o escribir un correo a contáctanos@transdoc.com. Entonces, con ese preámbulo, esta es tu casa, Gustavo, así que bienvenido. Es un gustazo Muchas siempre gracias. tenerte aquí. Un placer. Un placer. Bueno, Gustavo, ya estuviste este año en estos micrófonos, pero estábamos hablando más de generalidades. En este caso, lo que quisiera saber es los datos, cómo se ha movido la aguja en estos primeros 3 meses y medio y pico que lleva Bernardo Arévalo en la presidencia. Me gustaría que hicieras primero tal vez una intervención en grandes rasgos, y vamos a ir desmenuzándolo indicador por indicador, pero ¿qué ha cambiado, Gustavo? ¿Qué estabas viendo de la dinámica del país bajo los últimos meses, y vaya meses convulsos de Yamatei, y ahora estos primeros meses de Bernardo? Bueno, digamos, hay similitudes con las administraciones pasadas. Digamos, ¿cómo se llama? El indicador que nosotros siempre medimos es el de conflictividad, riesgo de conflictividad. Sí. Básicamente, cuál es la magnitud de riesgo posible en base a alianzas existentes, oposiciones existentes, coaliciones, alineaciones, la magnitud de todo eso en función de una movilización social en contra de el régimen político, ¿verdad? Entonces hemos medido desde el 2003, o sea, no es muy reciente las mediciones que hacemos, pero digamos PP, FCN, Vamos y ahora Semilla los hemos estado monitoreando. Y las similitudes entre las administraciones pasadas es que todos inician en niveles bastante bajo en riesgo de conflictividad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos al PP entre 10 a 20% de riesgo de conflictividad, tenemos a FCN de forma igual, no es muy diferente, ¿verdad? Igual, Yamatei inicia en realidad con niveles bien bajos de riesgo de conflictividad. Sumadole a eso también que inicia con la pandemia, ¿verdad? Porque también eso no solamente va a bajar las tendencias naturales de conflictividad social, sino que se le suma también todo lo que es todos los programas instaurados para combatir al virus del COVID, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso va a tener una variación bastante diferente para Vamos que con el resto.
Pero sin embargo, digamos, una de las cosas más claras de diferente dentro del último año de gobierno de Vamos con Semilla y con el resto de administraciones es que los niveles de riesgo de conflictividad social se mantuvieron estables para el régimen Vamos desde terminado el primer año. O sea, desde mayo de 2020 hasta el 15 al 14, bueno, 15 de enero que entregan el poder, va a mantenerse Era un polvorín. alto. O sea, básicamente nunca bajó de 80. O sea, los únicos dos eventos que bajaron el nivel de conflictividad, el riesgo de conflictividad en Guatemala, fue la primera vuelta y la segunda vuelta. Pero fueron los únicos, ¿verdad? Entonces, digamos, eso va a ser el primer efecto. Yamatei termina con niveles de riesgo arriba de los 90 y va a mantenerse todo el año, el último año de gobierno, arriba de los 90. Sí. Y Bernardo Arévalo, la llegada de Bernardo Arévalo al poder, va a bajar ese riesgo a niveles bastante manejables. Nosotros manejamos ciertos como límites teóricos de conflictividad. Entonces, por ejemplo, un riesgo de conflictividad de 0 a 40 es un riesgo que es natural para cualquier democracia, ¿verdad? Entre 0 y 40% es lo esperado, ¿verdad? Y en el primer mes de gobierno va a bajar ese nivel, el nivel de riesgo de conflictividad por debajo de los 40. Y se ha mantenido estable hasta el día de hoy, que yo te mandé el número, creo que es 21%, si no estoy mal, de riesgo de conflictividad. O sea, es una conflictividad esperada, baja, en términos de cualquier democracia contemporánea, ¿verdad? O sea, no es nada fuera del usual. Lo fuera de usual fue todo el gobierno de Vamos. O sea, no solamente Vamos, o sea, Vamos... Va a ser una continuación de niveles altos de conflictividad que lo vamos a empezar a ver en los últimos 2 años de gobierno de Jimmy Morales. Va a bajar en la toma de posesión, va a bajar en los primeros meses de pandemia y luego para mayo de 2020 va a subir y nunca va a bajar. Esa subida sí es poco... O sea, en términos de historia política guatemalteca es bastante inusual, ¿verdad? Mantener un régimen con tanto grado de conflictividad por tanto tiempo nunca se había visto. Y un indicador que está amarrado al tema de conflictividad o es parte, un subset del mismo, es polarización, ¿correcto? Exacto. Contanos un poco de polarización, cómo se ha comportado, sobre todo con esa polarización extrema, pero a la vez con una mayor capacidad de la sociedad de hacer alianzas que nos estabas describiendo, sobre todo después durante el evento electoral, en ese momento en que primero se cruzan las líneas de conflictividad, de polarización, se cruza con la línea de fraccionalización. Exacto. Y que en ese momento posibilitaba, aquí puede haber un cambio, aquí va a haber un cambio de régimen. Exacto. ¿Cómo se ha comportado polarización y cómo se ha comportado la fraccionalización en este caso? Digamos, la polarización básicamente es las distancias entre grupos, ¿verdad? Básicamente los grupos sociopolíticos organizados están distantes entre sí por sus distintas posiciones sociopolíticas. En términos de Yamatei, nosotros tuvimos alta polarización, ¿verdad? Pero nosotros siempre medimos otro fenómeno. Un sistema político puede estar altamente polarizado. O sea, en cualquier sistema político en el mundo puede estar altamente polarizado. Pero eso no significa de que el régimen necesariamente esté en riesgo. Por ejemplo, Estados Unidos, ahorita Biden, este es un sistema político altamente polarizado. Guatemala, igual. Nosotros medimos 2 indicadores o 2 índices específicos sobre eso para poder decir si existe o no riesgo para el régimen, que sería polarización, distancia entre grupos, y fraccionalización por el otro lado, que sería no solamente o sea, la distancia entre eso, sino que cuántos grupos se están autodeterminando a sí mismos como grupos y cómo están determinando a otros fuera del grupo, ¿verdad? Eso sería fraccionalización. Cuando la polarización está subiendo, digamos,
y el número de ¿cómo se llama? De actores sociopolíticamente organizados. O sea, están formando fracciones. Si las fracciones bajan y la polarización sube, eso es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo para cualquier régimen político. Entonces, para Yamatei, digamos, la polarización subió así exageradamente en mayo del último año de gobierno, Sí. ¿verdad? Estamos en el mes de la madre y nuestro queridísimo patrocinador Piedra Santa tiene promociones para ustedes, madres que leen y que tienen ese interés por la lectura. Así que acérquense a las tiendas de Piedra Santa para poder tener acceso a toda esa infinidad de títulos que tienen disponibles para ustedes para fomentar el hábito de la lectura, que es tan bueno. Y si son madres que miran Tangente, seguro están interesadas en la actualidad política o la historia de repente. Así que ahí están en Piedra Santa a las órdenes todos esos títulos. Recuerden que pueden comprar en línea y si ustedes compran con la app esta de Sigi de Banco Industrial, pues pueden tener acceso a un 25% de descuento, que es un montón de descuento. Así que recuerden, Piedra Santa tiene para ustedes infinidad de títulos en su tienda de Zona 1 y la tienda de Géminis 10. En el momento en que se ve que le va a meter mano a las elecciones, que el momento, digamos, en que esas elecciones se mira que están manipuladas, que ya se veía veniendo, pero digamos queda claro para casi todas las sociedades cuando sacan a Carlos Pineda. Pues sí, digamos antes, o sea, nosotros... Sí, venía la tendencia, pero Sí, ese es el exacto. momento donde las líneas se cruzan. Nosotros veníamos midiendo antes de la llegada de Yamatei. Nosotros hicimos un modelaje de ¿cómo se llama? De la posibilidad, o sea, simulamos diferentes escenarios antes que llegara Yamatei al gobierno. Y nosotros decíamos, el evento que iba a determinar, nosotros estábamos convencidos y en realidad le dimos. Decíamos, el régimen de Yamatei va a ser el último régimen democrático. O sea, básicamente, si todo sigue como estaba viniéndose en cierta tendencia desde Jimmy Morales, los últimos años de Jimmy Morales, Yamatei iba a ser el último régimen democrático de Guatemala. Y en realidad, el gobierno de Yamatei fue antidemocrático totalmente. O sea, y el evento que iba a iniciar, digamos, ese proceso de polarización y fraccionalización no es necesariamente las elecciones, es la toma de la Corte Constitucional, la cooptación de la Corte Constitucional. Ese es para nosotros el punto de inicio de cambio de régimen. O sea, cuando cae, o sea, cuando cooptan la Corte de Constitucionalidad, ese es el inicio de todo lo que viene después. O sea, las elecciones es un síntoma de eso. Y eso lo vemos, o sea, desde un inicio de Yamatei, digamos, la polarización se va a mantener alta. Pero lo que mantuvo y ayudó a Yamatei mantenerse en el poder, que su régimen no cayera, fue que la fraccionalización también estaba alta. O sea, sistemas que tienen alta polarización, pero a muchos grupos, ¿verdad? Y eso ya lo hemos hablado. Incapaces de hacer una coalición, de ponerse de Exacto. acuerdo, de hacer Exacto. movilizaciones, de expresar su voluntad, etcétera, etcétera. Exacto. Y, por ejemplo, o sea, si uno quiere ponerle nombre y apellido, Codeca era el que mantenía no que ellos conscientemente lo hicieran. Eso no eran ni aliados ni nada del régimen Yamatei, para nada. Pero inconscientemente ellos, la inhabilidad de ellos de hacer coaliciones, alineaciones o apoyar a otros movimientos, o sea, tratar de ser el movimiento único de liberación, como ellos tenían planeado, ayudó a que Yamatei estuviera estable por mucho tiempo. Pero para mayo del 2020 eso va a cambiar. O sea, entonces lo que va a hacer... 2023, perdón, 2023. Va a caer la fraccionalización, van a caer los números de actores que sociopolíticamente organizados. Codeca va a formar parte de coaliciones, no de alianzas, pero de coaliciones por lo menos, y eso va a hacer temblar al régimen. Y la polarización se tiró para arriba completamente. Ya Arévalo toma posesión. La primera y la segunda vuelta van a bajar esos niveles de polarización, también van a bajar la cantidad de actores, pero luego el MP va a encargarse de que vuelvan a subir los niveles de polarización y fraccionalización, bajar. Pero ya ahora, cuando estos 100 días de gobierno, vemos una caída de polarización dramática. Ya no hay, digamos, los niveles tan altos como vimos anteriormente.
Y es menos que, por ejemplo, con Jimmy Morales. Y la fraccionalización también cae. Entonces, ahorita básicamente lo que tenemos regresamos a niveles que habíamos visto en los primeros años de gobierno de otras administraciones. Sin embargo, aquí que tengo a mano los datos frescos que me compartiste, todavía la polarización está por encima de la fraccionalización. Sin embargo, ahora sí están bien juntos. Y eso Exacto. es un tema como de inflexiones en este momento. Exacto. La fraccionalización está ligeramente subiendo, aunque es bien suave la pendiente con la que está subiendo. Y sí está cayendo la polarización. Bastante. ¿Qué te dice eso en este momento? ¿Y qué se lo atribuís, digamos aquí, causalidad? Desde lo que has visto vos de Arévalo. Estos son los datos. Yo sé que habitualmente aquí debería estar otra persona, digamos, con el sombrero de analista político, ayudándonos a interpretar, lo que los datos de Gustavo están diciendo es porque he visto algo. Pero vos también tenés un ojo muy agudo para eso. No, te alejas de la coyuntura, pero obviamente mirás estructuralmente hacia dónde va el país. ¿Qué te dice eso del talante de Arévalo? Digamos, uno de los cambios importantes, digamos, o sea, a pesar de que polarización y fraccionalización están casi semejantes en magnitudes. Lo que sucedió, digamos, posterior a la toma de posesión de Arévalo es que antes de la toma de posesión de Arévalo, todas las organizaciones sociopolíticas que hacían o formaban parte de esa fraccionalización van a estabilizarse, ¿verdad? O sea, básicamente ellos estaban en contra del régimen de Vamos. Cuando toma posesión, se cambian los roles y se cambian los actores, se cambian las configuraciones, caen actores, suben otros. Entonces, lo que ahora tenemos es que hay bastantes grupos ahora que están formando una nueva oposición. Están formando nuevas estructuras de fraccionalización. A diferencia de Yamatei, es que estos son actores nuevos. Antes estaban en poder, ahora perdieron poder. Sí. ¿Verdad? Sin embargo, todavía están ahí y están conformándose, están generando sus propias alianzas, sus propias coaliciones, sus propios discursos. Entonces, ahorita en este momento no tenemos, digamos, un riesgo, aunque están muy cercanos los dos indicadores, no tenemos un riesgo para el régimen de Semilla, porque básicamente están reconfigurándose. Eso es. Básicamente, aquí voy a ir a hacer un barrido de algunos de los indicadores que tengo. Hay una cosa que confirman tus datos, pero eso es lo bonito de esto, ¿verdad? No es una caja negra, ni es que ajustás vos el hecha sketch después de estar viendo políticamente qué está pasando en el país. Los datos confirman que el mayor riesgo para Arévalo en este momento son, y en ese orden están, la Corte de Constitucionalidad y después está Consuelo Porras y el MP, que los tenés desagregados, me llamó la atención. Contanos un poco. No necesariamente desagregados, o sea, están en la red macro de sociopolítica, o sea, son parte de un movimiento. Dentro de esos movimientos están esos dos grandes actores, sus miembros, también vinculados con actores de sociedad civil, por ejemplo, FCT, Fundación contra el Terrorismo, perdón. Obviamente ellos son parte de, ¿verdad? Guatemala, ¿cómo se llama? Inmortal, creo que Guatemala se llama. Inmortal, sí. Todos esos otros actores que continúan siendo parte de esa alianza, o sea, de esa coalición. Ahora ya no son alianza, ahora son coalición. Están actuando por su lado, sin embargo, están vinculados ya sea discursivamente o por alianzas políticas claras entre ellos. O sea, entonces, cuando tomamos a MP, a CC, como actores sociopolíticos y sus vinculaciones con otros actores sociopolíticos, sí, esos son los dos riesgos más grandes que tiene. Más que el MP, la CC. La CC. Correcto. Y la verdad es que al final de cuentas, efectivamente, todo revienta en la CC. O sea, el día de hoy estamos todavía en la semana en la cual el presidente Arévalo por fin anunció cuál es su gran movimiento para destituir a la fiscal, pero va a pasar eventualmente esto por el tema de la CC. Así que creo que el análisis ahí, los datos encajan con realmente cuál es el que va a ser al final de cuentas quien decida si esto que Arévalo hace tiene viabilidad rápido o no, y la forma institucional que va a ser la Corte de Constitucionalidad. En este calor, pues dan ganas de tomarse un par de cervezas, ¿por qué no?
par de cervezas. Pero si van a tomarse un par de cervezas, pues siempre recuerden tener en cuenta la protección de su hígado. Y para eso está Parismart. Parismart es nuestro queridísimo patrocinador, que es una pastillita pequeñísima que se toman ustedes media hora antes de la primera cerveza o el primer vino. Y eso les protege para no sufrir los horribles y desagradables efectos de la goma del día siguiente. Así que recuerden Parismart en farmacias y Super 24, tan solo 10 quetzales la pastillita o 100 la caja. Sí. Otro indicador tuyo que es bien sensible. Yo que he tenido el privilegio de ver el modelo durante un largo tiempo, me considero usuario, digamos, de tu modelo en ese sentido. De tus modelos, mejor dicho. El tema de la utilidad política esperada ha cambiado dramáticamente, sobre todo si uno la promedia, porque como digo, es súper sensible a los eventos y a la discusión política y al comportamiento de las redes. La aguja salta mucho. O sea, miraba las elecciones y de repente caían o subían la utilidad esperada de actores políticos, pero después volvían a caer dramáticamente las fortunas de otros, dependiendo de qué estaba pasando, si el MP había hecho algún movimiento a favor del golpe, etc. En esta ocasión, si vemos, si lo promediáramos incluso de alguna forma, es una pantallazo muy distinto a lo que estábamos viendo con Yamatei. Los grupos que tienen en este momento la posibilidad de avanzar su agenda por encima de los demás. Contanos un poco qué ha cambiado en la dinámica de eso. El índice es el índice de utilidad esperada, es utilidad social esperada. O sea, es básico. Todos los actores lo que tienen es, o sea, tienen metas, deseos, ¿verdad? Y su agenda, si ustedes quieren. O sea, tienen una idea. Te estoy parafraseando para que podamos entendernos todos los que estamos del otro lado de los micrófonos y aquí en cabina. Cabal. Entonces, todos los actores tenemos eso, ¿verdad? Eso no diferencia a nadie del mapa sociopolítico guatemalteco. Pero todos somos parte, digamos, de una dinámica social donde no solamente es lo que yo quiero, sino que yo dependo o interdependo tanto de mis aliados como de mis opositores. O sea, la dependencia, es una interdependencia de todos los actores en la sociedad. Y que hagan los otros, especialmente aquellos que están opuestos a mí, va a producirme limitaciones. Lo que vimos con Yamatei es que, digamos, que no sucedió con Jimmy Morales. Es que Yamatei, la razón del poder de Yamatei no era que él fuera un actor central, ¿verdad? O sea, Jimmy Morales lo quisieron plantear como un actor central, ¿verdad? Como alguien que recibía la agencia de otros actores. Yamatei fue un vinculador de sectores, ¿verdad? Y esa posición de intermediación entre varios subsectores de la red sociopolítica guatemalteca lo elevó a un nivel donde había empoderado a una clase, una élite política nacional, que ya sabemos quiénes son. Esa élite política nacional, básicamente, cuando subían de utilidad, o sea, cuando ellos tenían mayor probabilidad de obtener lo que ellos deseaban sociopolíticamente hablando, el resto de la sociedad bajaba. Y cuando estoy diciendo resto de la sociedad, es el resto de la sociedad. Sector privado, sector sindical, sector indígena, campesino, todos, o sea, subía la élite política, bajábamos todo el resto de sociedad. ¿Eso incluía el sector privado tradicional? Sí, incluía el sector privado internacional. En realidad, es bien interesante, pero el sector privado organizado, o sea, el tradicional que nosotros hablamos, el riesgo más alto, ¿verdad? O sea, escuchándolos hablar de ellos es como que si fuera la sociedad, o sea, los movimientos sociales, las ONGs. No todos, obviamente no todos, pero para muchos, esos son como los que ellos perciben que son sus riesgos más grandes, o sea, la fuente de riesgos más grande para ellos, pero en realidad no. Lo que era nos la élite muestran política los datos, exacto, empoderada. O sea, ellos estaban perdiendo, estaban cediendo poder, y los que estaban ganando el poder, y es una correlación, o sea, bien clara, ¿verdad? La élite política estaba subiendo, el sector privado organizado tradicional estaba bajando en poder.
Y no se dieron Y todos cuenta. los demás grupos. Y no solo ellos. No en la misma proporción todos, pero Exacto. Sí, obviamente, porque, o sea, Yamatei, su estrategia no era atacar al sector privado, sino que era atacar periodistas, movimientos indígenas, movimientos de mujeres. O sea, eran otros los que ellos sí atacaban. Esa lectura que estás haciendo me parece bien interesante porque básicamente lo que nos dice y nos termina, me parece, y me decís si estoy en lo correcto, de decir tus datos es esa desconexión que hay entre esa clase política que conocemos tradicional aquí en Guatemala y el resto de la sociedad. O sea, en vez de que ésta le marque la pauta y le ponga presión a la clase política, la dinámica era completamente inversa, ¿no? Sí, bueno, sí, pero si lo vemos ya en términos sistémicos, todos, o sea, no solamente el sector privado piensa de esa manera, sino que el sector campesino piensa igual, el sector de derechos humanos piensa igual, o sea, si uno escucha, digamos, el discurso de otros sectores, no solamente el privado, sino que los otros actores, rápidamente ponen al sector empresarial como sus enemigos, ¿verdad? Pero en realidad, si vemos los datos y vemos cómo están fluctuando las cuotas de poder y las alianzas y todo, todos estábamos en el mismo barco. O sea, sí. Nosotros peleándonos pero la élite política tradicional, ¡puf!, para arriba, Sí. ¿verdad? Obviamente, dentro de esa élite política tenemos la vinculación con actores de gobierno. Y ahora con con Bernardo Arévalo, con la llegada de él, se libera todo. O sea, básicamente, para bien de nosotros, para mal para Semilla, obviamente. Pero para el resto, ahorita lo que tenemos es una subida de que cualquier actor sociopolítico, ya sea sector privado, sector indígena, sector campesino, tiene la probabilidad de implementar sus metas sociopolíticas ahora más que con Yamatei. O sea, es una liberación total, ¿verdad? Entonces tenemos unas ganancias en utilidades sociales que todos los otros sectores están para arriba y el sector tradicional aliado a Vamos son los que han perdido más. Me parece bien interesante también aquí, barriendo el informe RART de los primeros 100 y pico de días, el tema de tu análisis del discurso político, en este caso producido por el grupo que está en control del Ejecutivo. Tenés un análisis comparado de Semilla, de Vamos, de FCN y de PP, que básicamente, como nos decías, es desde que tu modelo está al aire, digamos, tomando datos. Y en eso, lo que miro es, primero, ese enfoque que tenés del mercado discursivo, para sacar a partir de él poder de mercado. Con el índice Herfindahl-Hirschman, que ese es con el que se calcula, digamos, ahorita con el tema que está en boga de la ley de competencia. Con eso es uno de los indicadores que te puede decir, no te indica prácticas anticompetitivas, te indica nada más que un actor tiene cierta poder en un mercado. Dicho eso, el poder de mercado de discursivo de Semilla ha colapsado desde que asumieron la presidencia, con un leve repunte en algún momento. Eso es número uno, y te los voy a amarrar de una vez. Después, tienen el discurso más abstracto, el que tiene el menor tokenismo simbólico, o sea, la menor capacidad de podérselo apropiar la gente de a pie, y hablarlo y replicarlo. Y después, es el que tiene la mayor ambigüedad discursiva. Te estoy uniendo tres cosas. Semilla ha perdido poder de mercado desde que está en el gobierno. Contraintuitivamente, dirían algunos, porque es el actor central. Es el que habla con la menor posibilidad de que se vuelvan slogans, que se vuelvan cosas que la gente replica orgánicamente. Y a la vez son los más ambiguos para platicar. Contanos cómo lo estás viendo, digamos, a raíz de esos tres indicadores. O sea, yo me esperaba de Semilla de que este tipo de cosas sucedieran, ¿verdad? O sea, nosotros estábamos viendo, si te recordás, cuando estábamos monitoreando las elecciones. Semilla, digamos, antes de mayo, más o menos, de las elecciones, tenía un lenguaje altísimo, sí, ¿verdad? Abstracto y todo. Y luego cambian, y lo mejoran. Y lo mejoran. Y a tiempo, justo un mes antes de las elecciones. Exacto, se hacen más entendibles, la gente empieza a formar símbolos o tokenismo, ¿verdad? Con imaginario de Semilla y lo adopta. Pero cuando llegan a gobierno, obviamente es un gobierno nuevo, con un gobierno que está organizándose. Y ese gobierno nuevo va a tratar de generar un nuevo discurso. Pero, digamos, el estilo de
discursivo, sociopolíticamente hablando, comparado con Vamos, es que Vamos inicia de una vez con su campaña de generación de tokenismo. Entonces, y Dios bendiga a Guatemala, ¿verdad? Esa cosa, ¿verdad? Eso era como desde un inicio, sí, o sea, bien estratégico para ese régimen. Semilla no, Semilla o sea, se vende a sí misma como una apertura democrática. Sí. Por ende, no, se asume que no va a tener un control o monopolio discursivo. Y eso es lo que estamos viendo en esos 100 días. Está permitiendo la apertura a voces, ¿verdad? Apertura a voces. Y obviamente la apertura a voces está determinada por la capacidad de posicionarse en el mercado discursivo de una forma más eficiente. Entonces, los que tienen más control de esa habilidad tienen más probabilidad de generar mayor posicionamiento en el mercado discursivo, si lo queremos ver así. Entonces, programas como el Bencho y, ¿cómo se llama? Kike Godoy, tienen una alta probabilidad de posicionamiento. ¿Por qué? Porque es un lenguaje bastante sencillo. Mientras que Semillas en gobierno mantiene un nivel discursivo, primero, complejo, ¿verdad? O sea, regresamos a... O sea, regresaron a su zona de confort, pero no necesariamente lo que les conviene a nivel político. No sé si... O sea, eso ya sería normativo, digamos. No sabemos qué va a resultar de esto, o sea, porque para nosotros es beneficioso, porque significa una apertura en libertad. O sea, si eso es lo que de Semilla desea, ¿verdad? O sea, el cambio profundo democrático, entonces lo están logrando. Sí. Entonces, o sea, tal vez no los beneficia a ellos porque lo van a criticar más y todo lo que hemos visto que pasa, pero sin embargo, si lo vemos en términos del sistema político guatemalteco, nos está beneficiando a nosotros porque estamos libres de expresarnos, ¿verdad? Ya sea a favor, en contra o lo que sea. Lo vemos con sus enemigos, autodeterminados enemigos. Pues también, o sea, pueden decir lo que quieran. Entonces, a eso. Ahora, lo que sí, el índice que mencionabas de ambigüedad, eso sí, tal vez, eso sí es algo marcado en esos últimos 100 días. O sea, en las elecciones fue bien claro, blanco y negro. Pero una vez llegan al gobierno, o sea, yo mido ambigüedad es por proposiciones, ¿verdad? Tengo una proposición y dicen A, B, ¿verdad? Pero si después me aparece sobre ese mismo fenómeno que están hablando B y C, eso se llama ambigüedad. O sea, es básicamente una relación matemática. Eso es lo que tiene alto Semilla. Tiene alta ambigüedad en términos de su ejercicio político. Escuchándote hablar, ¿quiere decir eso, por ejemplo, que están hablando más como Milik? Ese lenguaje así críptico, medio oscuro, sin llegar a ser el MP, pero ese lenguaje así todo recombolesco, del cual sus verdaderas intenciones y lo que quieren comunicar no queda claro del todo. No, eso sería otro índice que sería Herestetics. No. Este índice es básicamente se contradicen. Eso es lo que estamos viendo ahí. ¿Cuántas contradicciones tienen? Nuestro patrocinador San Miguel tiene para ustedes todo tipo de productos de madera para esos proyectos que ustedes tienen en su casa o en cualquier lugar. Solo tienen que ir a las tiendas de San Miguel que están por todo el país. O sea, hay tiendas por todos lados. De hecho, están ya por abrir más. A nosotros la que nos gusta es la de Zona 9 porque está muy céntrica, pero hay muchísimas más. Se pueden meter a la página que es sanmiguelmadera.com para poder conocer las ubicaciones y también conocer la infinidad de productos que tienen para ustedes, para todos esos proyectos de madera que quieren hacer. Así que ya saben, San Miguel tiene madera de expertos. Y sí, está bastante alto, creo yo que más alto que todos los demás. Así es. O sea, dicen, yo quiero hacer tal cosa y después cambian a otra cosa, ¿verdad? Y también tienen más alto que cualquier otro, ese que me estás diciendo de Herestetics. De Herestetics. Sí, bueno... ¿Cuál es? Sí, lo tienen... ya ni me recuerdo. Sí. Herestetics, sí. Lo tenemos que ver por subtemas, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas que ellos están... que propusieron y ahora están cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, ligado con ambigüedad, por ejemplo, ley de competencia. En realidad han dejado hablar tanto a otros y no hay un mensaje claro, ¿verdad? Y, por ejemplo, uno de los argumentos que presentaban sobre mayor competencia, menor precio. Tenemos evidencia
lo que estamos viendo es consenso de evidencia empírica, ¿verdad? Que, bueno, eso no es tan así, ¿verdad? No, hay otras cosas que se tienen que hacer, no solamente tener una ley de competencia para producir un cambio para beneficio del consumidor. O sea, es más complejo. Entonces, esos temas que son altamente complejos, que son parte de su propuesta de gobierno, son tan vagos en decir esto queremos porque va a producir esto, que su índice de herestetics, o sea, la manipulación de discurso, ha subido bastante. Quiero ya ir para cerrando la conversación. Hay dos índices que me llaman la atención. Una es la distancia discursiva que tienen con lo que le llamas el electorado y el selectorado, ¿verdad? O Sí. en este caso, sería el electorado, es el conjunto de votantes. Uh-huh. Y el otro sería lo que en inglés le llaman su constituency. Es sus votantes, los votantes de cada uno de los proyectos. Sí, exacto. Entonces, digamos, esto viene del modelo de Bueno de Amezquita, ¿verdad? Y de todos estos asociados con Bueno de Amezquita. Sí, el electorado es todos los votantes. Uh-huh. Ese electorado son aquellos que votaron por él. Y la coalición ganadora sería los que están gobernando, ¿verdad? Los que están en gobierno. Entonces, sí, o sea, tenemos a Semilla con una distancia bastante marcada en varios temas. Tiene la segunda distancia más baja con su selectorado. Era más baja la de Jimmy Morales. Sí. Y tiene la distancia más alta con el electorado. ¿Qué te dice eso cuando realmente parece que el país ha bajado un poco la tensión? ¿Cómo es que este gobierno, que no es denostado, que no es odiado por la mayoría de las personas, tal vez algunos indicadores nos digan que han perdido, de hecho, un poco de la popularidad, eso no lo sabemos, pero por ahí va la intuición más o menos del desgaste de los primeros 100 días. Pero ¿cómo es que pueden tener esta distancia con el electorado? Es la que me importaría más en este caso. Y no estar tan mal, digamos. Digamos, la distancia del electorado es básicamente una reconfiguración de ¿cómo se llama? De fuerzas, digamos, en términos de que la alianza que mantuvo en poder a Yamatei cae y ahora son actores en oposición, ¿verdad? Y están organizándose y están generando discurso, ¿verdad? Uh-huh. Están igual que Semilla, ellos también están haciendo un proceso similar, ¿verdad? Están aprendiendo a hacer oposición. Entonces ellos todavía, digamos, van a jugar un papel bien importante, pero están dándose sus primeros tanes, ¿verdad? Pero, sin embargo, digamos, el electorado siempre iban a tener una distancia alta, ¿verdad? Muy alta. Uno, porque lo que nosotros vimos, Semilla gana. Yo no digo que Semilla gana por suerte, en realidad no. Semilla gana porque los que estaban haciendo la estrategia para que el régimen continuara son matemáticamente analfabetas para nuestro beneficio. O sea, no saben de mate ni saben de lógica. Por eso gana Semilla. O sea, básicamente Semilla viene y cumple una función para el electorado. No es temática ni programática. Es que es básicamente eliminar a el régimen que nadie más quería, ¿verdad? Y sus estrategias favorecieron, o sea, la estrategia no del electorado, sino que la estrategia del régimen Vamos, ayudó a que el electorado escogiera a Semilla. O sea, la tontera de esos hizo que llegara a Semilla. O sea, Semilla no era... no es un accidente, sino es producto de todas las decisiones que han tomado los otros para no ganar elecciones, confiando en que podían ganar con el viejo modelo. Cuando ha cambiado la demografía, ha cambiado la población, no estaban en contacto con eso. Y abrió un chance para que llegara y se colara alguien que tenía un discurso distinto. Y sí, y es el que alguien que no era ellos, ¿verdad? Sí. O sea, porque si vemos ese proceso, viene desde que Telma Cabrera corre. Telma Cabrera va a capturar, digamos, ese sentimiento anti el régimen que estaba antes. Eso básicamente lo que va a ayudar a Semilla a llegar. Pero no ganaron necesariamente por un programa político, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para mí es natural, o sea, que estén lejos del electorado. Ahora, lejos de sus electorados sí es preocupante. Lo que hemos visto, por ejemplo, en las mismas mediciones de polarización y fraccionalización es que nosotros también tenemos otro índice que se llama de deserción. Uh-huh.
Semilla tiene una alta deserción de su electorado, ¿verdad? Y entonces ese electorado los está abandonando. O sea, básicamente son aquellos que no solamente votaron por ellos, sino que, o sea, por X o Y razón los están abandonando. Ese es más importante, creo yo, que cualquier otro. O sea, no... ¿Qué sería el proxy para medir, por ejemplo, el tema del desgaste? Que algunos hemos visto en los primeros días de Bernardo. Exacto, desgaste. Y hemos visto desgastes marcados. Y si lo vemos, creo que te mandé los indicadores geográficos o geoestadísticos sobre dónde ha perdido más semilla, dónde ha ganado más semilla. Y sí vemos de que digamos, la oposición tiene un avance bastante fuerte en lugares tradicionalmente que son bastiones de conservadurismo. Entonces tenemos lugares... Que es teoría natural en este caso. Exacto. Entonces ahí es donde ha perdido más y ha desertado más, ¿verdad? Pero eso también se repercute también en su ejercicio de poder en el legislativo, ¿verdad? Porque básicamente, o sea, Semilla no tiene una alianza, ¿verdad? Así... Esa era mi última pregunta. Plano. Deja que te la planteé, pero esa es la última. Va. Bernardo le acaba de tirar una bomba de presión al Congreso con el tema de la propuesta de reformar el artículo 14 de la ley del MP para sacar a Consuelo Porras a través de ese mecanismo. Contanos un poco esa dinámica que has visto vos, porque ahora tenés unos indicadores avanzados que son novedosos de esta nueva aplicación que tenés de tus modelos hacia Congreso. Describinos el Congreso a través de tus ojos en estos primeros meses. A través de mis ojos. Sí, o sea, te estoy hablando, digamos, su comportamiento a nivel de alianzas y a nivel de cuál es el actor central, quiénes gravitan alrededor, oposición, etcétera. Bueno... Ponerlo en tus términos. Ok, perfecto. El Congreso es extraño. Uno es que, y esto... No, o sea, esta explicación no la doy yo, sino que fue ¿cómo se llama este diputado? El de Santa Rosa. El Inés. famoso Inés Castillo. Inés Castillo. Creo que él encapsuló la explicación muy, 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 muy bien. Cuando le preguntaron sobre la diferencia entre Semilla y Vamos, y dijo, es que ahora somos libres, ¿verdad? Antes estábamos coaccionados, ¿verdad? Oye, ¿comprados o amenazados, verdad? Es lo que dio a entender en su entrevista. Y eso es uno de los cambios más grandes, ¿verdad? O sea, que tenemos con Semilla. El Congreso está libre, ¿verdad? O sea, en realidad, si quieren votar de una manera, lo pueden hacer. Y si quieren votar de otra manera, lo pueden hacer. En términos de alianzas y coaliciones, en realidad lo que muchos llaman la alianza de gobierno, ¿verdad? Que unos identifican como Cabal, UNE y otros, por ejemplo, WINAC, obviamente, ¿verdad? Todos estos otros actores importantes, en realidad es una coalición. Primero, o sea, hay una diferencia entre alianza, donde si tenés un evento sociopolítico, tus aliados van a estar sí o sí, ¿verdad? Te van a apoyar sí o sí. Que esta que es una convergencia. Exacto. Una coalición es básicamente contextual. Depende del contexto, así va a reaccionar. Entonces, no podemos hablar de alianzas, sino podemos hablar de coaliciones. Y la coalición más grande no es Semilla con el resto de actores, sino que la coalición más grande por la forma de votar es Cabal y Vamos. Ahora, Vos, que es Vos, no sé cómo clasificar a Vos. No sé, a veces me parece como que es un grupo de... Ay, no sé, no, mejor no digo eso porque si no... Pero son extraños, ¿verdad? Pero no son muchos, ¿verdad? Básicamente, pero los dos que podemos decir que tienen una coalición que funciona es Cabal y UNE, perdón. Cabal y UNE. Cabal y UNE, sí. Cabal y UNE. No Cabal, pero Cabal y Vamos, perdón. Cabal y UNE. Esa es la coalición que funciona mejor. Y Semilla es cliente de esa, ¿verdad? Y depende de esos dos actores para poder viabilizar su ejercicio político. Pero como es una coalición y esa coalición es contextual, no tienen ningún control. Y aparte, Semilla es bastante democrático. Entonces, digamos, todo el ejercicio coercitivo que hemos visto en el pasado, especialmente en Vamos, pero con otras administraciones también, no está presente.
Entonces no hay formas, digamos, más que llegar a acuerdos para poder negociar en el Congreso. ¿Qué va a pasar con lo de mañana? Hoy a las 6 de la tarde podré ver los datos, qué efecto tuvo lo de ayer, el bombazo que mencionas, qué efectos va a tener hoy en las alianzas y dentro del Congreso, para ver qué va a pasar. Estamos grabando este programa el lunes y lo vamos a sacar mañana para que todavía tenga vigencia, porque estamos hablando de algo que todavía no sabemos qué va a pasar, y en el momento que salga mañana este programa, todavía no sabemos cómo va a votar el Congreso, así que todavía estará vigente. Pero Gustavo, muchísimas gracias. Con vos siempre falta el tiempo para esto, pero lo bueno es que sos de la casa y vamos a hacer estos ejercicios como los hemos estado haciendo periódicamente. Así que creo que ha sido una gran oportunidad de poder validar algunas cosas o cuestionarlas que nos parecían contraintuitivas, pero que se explican bien de la forma como vos nos llevas a través del dato, pero cómo está construido para entender la causalidad. Así que muchísimas gracias por aportar como siempre aquí. Y bueno, ustedes no se despeguen, van a haber actualizaciones. Esta es una semana bien movida, va a haber más análisis siempre aquí para entender esta nueva vuelta de tuerca, donde tenemos actores más incómodos que nunca, especialmente en el Congreso, que tienen una papa bien caliente que les tiró el presidente. No se despegue de Tangente, ya sabe, síganos en todas las redes sociales, suscriba, comparta, se lo agradecemos mucho y hasta la próxima.